Tercera parte. El ruido en los juicios predictivos. Muchos juicios son predicciones y, como las predicciones verificables pueden evaluarse, podemos aprender mucho sobre el ruido y el sesgo estudiándolas. En esta parte del libro, nos centraremos en los juicios predictivos. El capítulo 9 compara la exactitud de las predicciones realizadas por profesionales, por máquinas y por medio de reglas simples. A nadie le sorprenderá nuestra conclusión de que los profesionales son los terceros en esta competición. En el capítulo 10 analizamos las razones de este resultado y demostramos que el ruido es un factor importante en la inferioridad del juicio humano. Para llegar a estas conclusiones, debemos evaluar la calidad de las predicciones, y para ello necesitamos una medida de la exactitud de estas, una forma de responder a esta pregunta: ¿en qué medida covarían las predicciones con los resultados? Si un departamento de recursos humanos califica rutinariamente el potencial de los nuevos contratos, por ejemplo, podemos esperar unos años para saber cómo actúan los empleados y ver en qué medida las calificaciones del potencial covarían con las evaluaciones de su rendimiento. Las predicciones son exactas en la medida en que los empleados cuyo potencial fue calificado como alto cuando fueron contratados también obtienen valoraciones altas de su trabajo. Una medida que recoge esta intuición es el porcentaje de concordancia, PC, que responde a una pregunta más específica. Supongamos que elegimos a un par de empleados al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que el que ha obtenido una puntuación más alta en una evaluación de potencial muestre también un mejor rendimiento en el trabajo? 1. Si la exactitud de las primeras calificaciones fuese perfecta, el PC sería del 100%. La clasificación de los empleados por potencial sería una predicción perfecta de su clasificación final por rendimiento. Si las predicciones fuesen totalmente inútiles, la concordancia se produciría solo por azar, y el empleado con mayor potencial tendría la misma probabilidad de rendir más que de rendir menos. El PC sería del 50%. En el capítulo 9 analizaremos este ejemplo, que ha sido estudiado en profundidad. Para poner uno más sencillo, el PC para la longitud de los pies y la estatura en hombres adultos es del 71%. Si miramos a dos hombres, primero a la cabeza y luego a los pies, hay un 71% de posibilidades de que el más alto de los dos tenga también los pies más grandes. El PC es una medida de covariación intuitiva inmediata, lo que supone una gran ventaja, pero no es la medida estándar que utilizan los científicos sociales. La medida estándar es el coeficiente de correlación, R, que varía entre 0 y 1 cuando dos variables están relacionadas positivamente. En el ejemplo anterior, la correlación entre la estatura y el tamaño de los pies es de, aproximadamente, 60:2. Hay muchas maneras de pensar en el coeficiente de correlación. He aquí una bastante intuitiva. La correlación entre dos variables es su porcentaje de determinantes compartidos. Imaginemos, por ejemplo, que un rasgo está totalmente determinado por la genética. Esperaríamos encontrar una correlación de 0.50 en ese rasgo entre hermanos que tienen el 50% de sus genes en común, y una correlación de 0.25 entre primos hermanos, que tienen el 25% de sus genes en común. También podemos interpretar una correlación de 0.60 entre la estatura y el tamaño de los pies como una indicación de que el 60% de los factores causales que determinan la estatura condicionan también el tamaño de los zapatos. Las dos medidas de covariación que hemos descrito están directamente relacionadas entre sí. La tabla 1 presenta el PC para varios valores del coeficiente de correlación. 3. En el resto de este libro, siempre presentamos las dos medidas juntas cuando hablamos del rendimiento de humanos y de modelos. En el capítulo 11 discutimos un importante límite en la exactitud de la predicción, el hecho de que la mayoría de los juicios se hagan en un estado de lo que llamamos ignorancia objetiva, porque muchas cosas de las que depende el futuro no se pueden conocer. Sorprendentemente, la mayor parte del tiempo nos las arreglamos para permanecer ajenos a esta limitación y hacer predicciones con confianza, o, más bien, exceso de confianza. Por último, en el capítulo 12, mostramos que la ignorancia objetiva no solo afecta a nuestra capacidad de predecir acontecimientos, sino incluso a nuestra capacidad de comprenderlos.
una parte importante de la respuesta al enigma de por qué el ruido tiende a ser invisible. 9. Juicios y modelos. Es muy común el interés en predecir el futuro rendimiento de las personas en el trabajo, el de uno mismo y el de otras. La predicción del rendimiento es, por tanto, un ejemplo útil de juicio profesional predictivo. Pensemos, por ejemplo, en dos ejecutivas de una gran empresa. Mónica y Natalie fueron evaluadas por una firma consultora especializada en el momento de su contratación y recibieron calificaciones en una escala de 1 a 10 en cuanto a liderazgo, comunicación, habilidades interpersonales, habilidades técnicas relacionadas con el trabajo y motivación para el siguiente puesto. Tabla 2. Nuestra tarea consiste en predecir las evaluaciones de su rendimiento 2 años después de su contratación utilizando también una escala de 1 a 10. La mayoría de la gente, cuando se enfrenta a este tipo de problema, se limita a echar un vistazo a cada línea y emitir un juicio rápido, a veces después de calcular mentalmente la media de las puntuaciones. Si solo hace eso, probablemente concluirá que Natalie es la candidata más fuerte y que la diferencia entre ella y Mónica es de 1 o 2 puntos. Juicio o fórmula. El enfoque informal adoptado para este problema se conoce como juicio clínico. Considerada la información, se hace un cálculo rápido, se consulta a la intuición y se emite un juicio. De hecho, el juicio clínico es el proceso que hemos descrito como juicio en este libro. Supongamos ahora que alguien realiza la tarea de predicción como participante en un experimento. Mónica y Natalie proceden de una base de datos de varios cientos de directivos contratados hace algunos años que recibieron calificaciones en 5 dimensiones distintas. Ha utilizado estas calificaciones para predecir el éxito de los directivos en el trabajo. Ahora están disponibles las evaluaciones de su rendimiento en sus nuevas funciones. ¿En qué medida aquellas se ajustan a sus juicios clínicos sobre su potencial? Este ejemplo está basado libremente en un estudio real de predicción del rendimiento. 1. Quien haya participado en ese estudio, probablemente no estará satisfecho con sus resultados. Los psicólogos con un nivel de doctorado, contratados por una empresa consultora internacional para hacer tales predicciones, obtuvieron una correlación de 0.15 con las evaluaciones de rendimiento, PC igual a 55%. En otras palabras, cuando calificaron a un candidato como más fuerte que otro, como lo hicieron con Natalie y Mónica, la probabilidad de que su candidata preferida terminara con una calificación de rendimiento más alta era del 55%, apenas mejor que el azar. No es, por tanto, un resultado impresionante. Tal vez se piense que la exactitud fue escasa porque las calificaciones que se mostraron eran inútiles para una predicción. Entonces debemos preguntarnos, ¿cuánta información predictiva útil contienen realmente las calificaciones de las candidatas? ¿Cómo se pueden combinar en una puntuación predictiva que tenga la mayor correlación posible con el rendimiento? Un método estadístico estándar responderá a estas preguntas. En el presente estudio, se obtiene una correlación óptima de 0.32, PC igual a 60%, lejos todavía de ser impresionante, pero mucho más alta que la que obtuvieron las predicciones clínicas. Esta técnica, denominada regresión múltiple, produce una puntuación predictiva que es una media ponderada de los predictores. 2. Encuentra el conjunto óptimo de ponderaciones, elegido para maximizar la correlación entre la predicción compuesta y la variable objetivo. Las ponderaciones óptimas minimizan el SM, error cuadrático medio, de las predicciones, lo que constituye un buen ejemplo del papel dominante del principio de los mínimos cuadrados en estadística. Como se puede esperar, el predictor que está más correlacionado con la variable objetivo obtiene una gran ponderación, y los predictores inútiles obtienen una ponderación 0. 3. Las ponderaciones también podrían ser negativas. El número de multas de tráfico no pagadas de la candidata probablemente obtendría una ponderación negativa como predictor de su éxito como directiva. El uso de la regresión múltiple es un ejemplo de predicción mecánica. Hay muchos tipos de predicción mecánica, desde reglas sencillas, contrata a cualquiera que haya terminado los estudios secundarios, hasta sofisticados modelos de inteligencia artificial. Sin embargo,
Los modelos de regresión lineal son los más comunes. Se les ha llamado el caballo de batalla de la investigación sobre el juicio y la toma de decisiones. Punto. 4. Para minimizar la jerga, nos referiremos a los modelos lineales como modelos simples. El estudio que ilustramos con Mónica y Natalie fue una de las muchas comparaciones de predicciones clínicas y mecánicas, que comparten una estructura sencilla emoticono cara triste 5. Se utiliza un conjunto de variables predictoras, en nuestro ejemplo, las calificaciones de los candidatos, para predecir un resultado final, las evaluaciones del trabajo de las mismas personas. Los juzgadores humanos hacen predicciones clínicas. Una regla, como la regresión múltiple, utiliza los mismos predictores para generar predicciones mecánicas de los mismos resultados. Se compara la exactitud global de las predicciones clínicas y mecánicas. MEUL, el modelo óptimo nos gana. Cuando se enseña a la gente la predicción clínica y la mecánica, ésta quiere saber cómo se comparan ambas. ¿Cómo es de bueno el juicio humano frente a una fórmula? La cuestión ya se había planteado antes, pero no atrajo mucha atención hasta 1954, cuando Paul E. MEUL, profesor de psicología de la Universidad de Minnesota, publicó un libro titulado Clinical vs. Statistical Prediction. A Theoretical Analysis and a Review of the Evidence. 6. MEUL revisó 20 estudios en los que se comparaba un juicio clínico con una predicción mecánica para resultados como el éxito académico y el pronóstico psiquiátrico. Llegó a la firme conclusión de que las reglas mecánicas simples eran generalmente superiores al juicio humano. MEUL descubrió que los doctores y otros profesionales son lamentablemente débiles en lo que a menudo consideran su único punto fuerte, la capacidad de asimilar información. Para apreciar lo sorprendente de este hallazgo, así como su relación con el ruido, hay que entender cómo funciona un simple modelo de predicción mecánica. Su característica determinante es que se aplica la misma regla a todos los casos. Cada predictor tiene un peso, y ese peso no varía de un caso a otro. Podría pensarse que esta estricta limitación pone a los modelos en gran desventaja con respecto a los juzgadores humanos. En nuestro ejemplo, puede que alguien haya pensado que la combinación de motivación y habilidades técnicas en Mónica sería un valor importante y compensaría sus limitaciones en otras áreas. Y quizá puede que también alguien haya pensado que las debilidades de Natalie en estas dos áreas no serían un serio problema, dados sus otros puntos fuertes. Implícitamente imaginaría distintas vías hacia el éxito para las dos mujeres. Estas especulaciones clínicas plausibles asignan en efecto diferentes pesos a los mismos predictores en los dos casos, una sutileza que está fuera del alcance de un modelo simple. Otra restricción del modelo simple es que un aumento de una unidad en un predictor siempre produce el mismo efecto, y la mitad del efecto de un aumento de 2 unidades. La intuición clínica a menudo infringe esta norma. Si, por ejemplo, a alguien le impresionó el 10 perfecto de Natalie en habilidades de comunicación y decidió que esa puntuación suponía un impulso a su predicción, hizo algo que un simple modelo no hará. En una fórmula de media ponderada, la diferencia entre una puntuación de 10 y otra de 9 debe ser la misma que la diferencia entre un 7 y un 6. El juicio clínico no obedece a esa norma. En cambio, refleja la intuición común de que la misma diferencia puede no tener consecuencias en un contexto y ser crítica en otro. Tal vez ese alguien quiera comprobarlo, pero sospechamos que ningún modelo simple podría explicar con exactitud sus juicios sobre Mónica y Natalie. El estudio que utilizamos para estos casos era un claro ejemplo del patrón de MEUL. Como hemos señalado, las predicciones clínicas obtuvieron una correlación de 0.15, PC igual a 55%, con el rendimiento laboral, pero la predicción mecánica obtuvo una correlación de 0.32, PC igual a 60%. Pensemos en la confianza que al juzgador clínico le inspiraron los méritos relativos de los casos de Mónica y Natalie. Los resultados de MEUL indican con claridad que cualquier satisfacción que el juzgador haya sentido con la calidad de su juicio era una ilusión, la ilusión de validez. La ilusión de validez se da en todos los casos en que se hacen juicios predictivos debido a un fallo común a la hora de distinguir entre dos etapas de la tarea de predicción.
la evaluación de los casos según las pruebas disponibles y la predicción de los resultados reales. A menudo se puede estar bastante seguro de cuál de las dos candidatas parece mejor, pero estimar cuál de ellas es realmente mejor es harina de otro costal. Es seguro afirmar, por ejemplo, que Natalie parece una candidata mejor que Mónica, pero no es en absoluto seguro afirmar que Natalie será una ejecutiva con más éxito que Mónica. La razón es sencilla. Se conoce la mayor parte de lo que hay que saber para evaluar los dos casos, pero la mirada al futuro es muy incierta. Por desgracia, la diferencia se difumina en nuestro pensamiento. Quien se siente confundido con la distinción entre casos y predicciones está en inmejorable compañía. Todo el mundo encuentra esa distinción confusa. Sin embargo, si está tan seguro de sus predicciones como de su evaluación de los casos, es víctima de la ilusión de validez. Los doctores no son inmunes a la ilusión de validez. Podemos imaginar la respuesta de los psicólogos clínicos al hallazgo de Meul de que las fórmulas triviales, aplicadas con coherencia, superan al juicio clínico. Su reacción combinó la conmoción, la incredulidad y el desprecio por una investigación superficial que pretendía estudiar las maravillas de la intuición clínica. Esta reacción es fácil de entender. La idea de Meul contradice la experiencia subjetiva del juicio, y la mayoría de nosotros confiamos en nuestra experiencia antes que en las afirmaciones de un estudioso. Sin embargo, Meul se mostró ambivalente en relación con sus hallazgos. Como su nombre ha quedado asociado a la superioridad de la estadística sobre el juicio clínico, lo imaginaríamos como un crítico implacable de la perspicacia humana, o como el padrino de los quants, analistas cuantitativos. Como diríamos hoy, eso, no obstante, sería una caricatura. Aparte de su carrera académica, Meul era un psicoanalista en activo. Una foto de Freud colgaba en su despacho. 7. Era un erudito que no solo impartía clases de psicología, sino también de filosofía y derecho, y escribió sobre metafísica, religión, politología y hasta parapsicología. 8. Insistía en que algo hay en la telepatía. Ninguna de estas características encaja con el estereotipo de un tipo duro pegado a los números. Meul no tenía nada contra los médicos, ni mucho menos. Sin embargo, como él mismo dijo, las pruebas de la ventaja del enfoque mecánico para combinar inputs eran muy numerosas y consistentes. 9. Muy numerosas y consistentes es una descripción justa. Una revisión del año 2000 de 136 estudios confirmó de forma inequívoca que la suma mecánica supera al juicio clínico. 10. La investigación analizada en el artículo abarcaba una amplia variedad de temas, como el diagnóstico de ictericia, la aptitud para el servicio militar y la satisfacción conyugal. La predicción mecánica fue más precisa en 63 de los estudios. Se declaró un empate estadístico en otros 65 y la predicción clínica ganó la contienda en 8 casos. Estos resultados restan importancia a las ventajas de la predicción mecánica, que también es más rápida y barata que el juicio clínico. Además, los juzgadores humanos tenían una ventaja injusta en muchos de estos estudios, porque tenían acceso a información privada que no se suministraba al modelo informático. 11. Los resultados apoyan una conclusión contundente: los modelos simples ganan a los humanos. Goldberg, el modelo de uno mismo le gana a uno mismo. La conclusión de Meul suscita importantes cuestiones. ¿Por qué, exactamente, la fórmula es superior? ¿Qué hace mejor la fórmula? Una pregunta mejor sería la de ¿qué es lo que los humanos hacen peor? La respuesta es que las personas son inferiores a los modelos estadísticos en muchos aspectos. Una de sus graves deficiencias es que son ruidosas. Para respaldar esta conclusión, recurriremos a otra corriente de investigación sobre modelos simples que comenzó en la pequeña ciudad de Eugene, Oregón. Paul Hoffman era un psicólogo rico y visionario que se impacientaba con el mundo académico. Fundó un instituto de investigación donde reunió bajo un mismo techo a unos cuantos investigadores extraordinariamente eficaces, que convirtieron Eugene en un centro de fama mundial para el estudio del juicio humano. Uno de estos investigadores fue Louis Goldberg, más conocido por su papel protagonista en el desarrollo del modelo de los 5 grandes de la personalidad.
A finales de la década de 1960, siguiendo los trabajos anteriores de Hoffman, Goldberg estudió modelos estadísticos que describen los juicios de un individuo. 12. Es tan fácil construir un modelo de un juzgador como construir un modelo de la realidad. Se utilizan los mismos predictores. En nuestro ejemplo inicial, los predictores son las 5 calificaciones de la capacidad de un directivo. Y se utiliza la misma herramienta, la regresión múltiple. La única diferencia es la variable objetivo. En lugar de predecir un conjunto de resultados reales, la fórmula se aplica para predecir un conjunto de juicios, por ejemplo, los juicios que 1 haría sobre Mónica, Natalie y otros directivos. La idea de modelar los propios juicios individuales como una media ponderada puede parecer totalmente extraña, porque no es así como uno se forma sus opiniones. Cuando se piensa clínicamente en Mónica y Natalie, no se aplica la misma regla a ambos casos. De hecho, no se aplica ninguna regla. El modelo del juzgador no es una descripción realista de cómo en verdad juzga un juzgador. Sin embargo, aunque uno no calcule realmente una fórmula lineal, puede hacer sus juicios, como si la calculase. Los jugadores de billar expertos actúan como si hubieran resuelto las complejas ecuaciones que describen la mecánica de un tiro concreto, aunque no estén haciendo nada de eso. 13. Del mismo modo, uno podría estar generando predicciones como si utilizara una fórmula sencilla, aunque lo que en realidad hace es mucho más complejo. Un modelo, como si, que predice lo que las personas harán con una exactitud razonable es útil, incluso cuando es obviamente erróneo como descripción del proceso. Este es el caso de los modelos simples de juicio. Una revisión exhaustiva de los estudios sobre el juicio encontró que, en 237 estudios, la correlación media entre el modelo del juzgador y los juicios clínicos del juzgador era de 0.80, PC igual a 79%. Aunque dista mucho de ser perfecta, esta correlación es lo bastante alta como para respaldar una teoría del, como si. 14. La cuestión que impulsó la investigación de Goldberg fue la de saber hasta qué punto un modelo sencillo del juzgador podría predecir los resultados reales. Dado que el modelo es una aproximación tosca al juzgador, podríamos suponer de forma sensata que no puede funcionar tan bien. ¿Cuánta exactitud se pierde cuando el modelo sustituye al juzgador? La respuesta puede resultar sorprendente. Las predicciones no perdieron exactitud cuando el modelo generó predicciones, sino que mejoraron. En la mayoría de los casos, el modelo superó al profesional en el que se basaba. El sucedáneo era mejor que el producto original. Esta conclusión ha sido confirmada por estudios realizados en muchos campos. Una de las primeras réplicas del trabajo de Goldberg se refería a la previsión del éxito en los estudios de posgrado. 15. Los investigadores pidieron a 98 participantes que predijeran las calificaciones medias de 90 estudiantes a partir de 10 pistas. Sobre la base de estas predicciones, los investigadores construyeron un modelo lineal de los juicios de cada participante y compararon la precisión con la que los participantes y los modelos de los participantes predecían la calificación media. En cada uno de los 98 participantes, el modelo lo hizo mejor que el participante. Décadas después, una revisión de 50 años de investigación concluyó que los modelos de los juzgadores superaban sistemáticamente a los juzgadores que aquellos modelaban. 16. No sabemos si los participantes en estos estudios recibieron información personal sobre su rendimiento. Sin embargo, podemos imaginar la consternación de un juzgador si alguien le dijera que un tosco modelo de sus juicios, casi una caricatura, es en realidad más exacto que él. Para la mayoría de nosotros, la actividad del juicio es compleja, rica e interesante justamente porque no se ajusta a reglas simples. Nos sentimos mejor con nosotros mismos y con nuestra capacidad para emitir juicios cuando inventamos y aplicamos reglas complejas o tenemos una idea que hace que un caso individual sea diferente de otros. En suma, cuando emitimos juicios que no son reducibles a una simple operación de media ponderada. Los estudios sobre el modelo del juzgador refuerzan la conclusión de Meul de que la sutileza es en gran medida un desperdicio. La complejidad y la riqueza no suelen conducir a predicciones más exactas. ¿Por qué esto es así? Para entender el hallazgo de Goldberg,
tenemos que comprender a qué se deben las diferencias entre uno y el modelo de uno. ¿Cuál es la causa de las discrepancias entre nuestros juicios reales y los resultados de un modelo simple que los predice? Un modelo estadístico de nuestros juicios no puede añadir nada a la información que contienen. Todo lo que el modelo puede hacer es restar y simplificar. En particular, el modelo simple de nuestros juicios no representará ninguna regla compleja que sigamos de forma sistemática. Si alguien piensa que la diferencia entre un 10 y un 9 en una calificación de habilidades comunicativas es más significativa que la diferencia entre un 7 y un 6, o que un candidato equilibrado que obtiene un sólido 7 en todas las dimensiones es preferible a otro que alcanza la misma media con claros puntos fuertes y marcados puntos débiles, el modelo de él no reproducirá sus complejas reglas, aunque las aplique con impecable coherencia. Si nuestras sutiles reglas no se reproducen, perderemos exactitud cuando nuestra sutileza sea válida. Supongamos, por ejemplo, que hay que predecir el éxito en una tarea difícil a partir de dos datos, la habilidad y la motivación. Una media ponderada no es una buena fórmula, porque ninguna motivación es suficiente para superar un grave déficit en habilidades, y viceversa. Si utilizamos una combinación más compleja de los inputs, nuestra exactitud predictiva mejorará y será mayor que la conseguida por un modelo que no capte esa sutileza. Por otro lado, las reglas complejas a menudo crean la ilusión de validez y, de hecho, perjudican la calidad de nuestros juicios. Algunas sutilezas son válidas, pero muchas no lo son. Además, un modelo simple de uno mismo no representará el patrón de ruido de sus juicios. No puede reproducir los errores positivos y negativos que resultan de las reacciones arbitrarias que uno pueda tener a un caso concreto. El modelo tampoco captará las influencias del contexto fugaz y de su estado mental cuando emita un juicio concreto. Lo más probable es que estos ruidosos errores de juicio no estén sistemáticamente correlacionados con nada, lo que significa que, para la mayor parte de los fines, pueden considerarse aleatorios. El efecto de eliminar el ruido de los propios juicios será siempre una mejora de la exactitud predictiva. 17. Supongamos, por ejemplo, que la correlación entre los pronósticos que uno hace y un resultado es de 0.50. PC igual a 67%, pero el 50% de la varianza de los juicios consiste en ruido. Si pudiera hacer sus juicios sin ruido, como lo haría un modelo de él mismo, su correlación con el mismo resultado se dispararía a 0.71. PC igual a 75%. La reducción del ruido aumenta mecánicamente la validez del juicio predictivo. En suma, la sustitución de uno mismo por un modelo de sí mismo hace dos cosas. Elimina la sutileza y el ruido de patrón individual. El sólido hallazgo de que el modelo del juzgador es más válido que el propio juzgador transmite un importante mensaje. Las ganancias de las reglas sutiles en el juicio humano, cuando existen, no suelen ser suficientes para compensar los efectos perjudiciales del ruido. Uno puede creer que él es más sutil y perspicaz, que repara más en los matices que la caricatura lineal de su pensamiento, pero la verdad es que la mayoría de las veces es más ruidoso. ¿Por qué las complejas reglas de predicción perjudican la exactitud, a pesar de que tenemos la penetrante sensación de que se basan en percepciones válidas? Por un lado, no es probable que muchas de las complejas reglas que inventa la gente sean en general ciertas. Sin embargo, hay otro problema. Aun cuando las reglas complejas en principio sean válidas, se aplican de forma inevitable en condiciones que rara vez son observadas. Supongamos, por ejemplo, que hemos llegado a la conclusión de que merece la pena contratar a candidatos excepcionalmente originales, aunque sus puntuaciones en otros aspectos sean mediocres. El problema es que los candidatos excepcionalmente originales son, por definición, excepcionalmente raros. Como es probable que la evaluación de la originalidad no sea fiable, muchas puntuaciones altas en ese indicador son casualidades, y el talento del todo original suele pasar inadvertido. Las evaluaciones de rendimiento que podrían confirmar que los originales acaban siendo superestrellas también son imperfectas. Los errores de medición en ambos extremos disminuyen de forma inevitable la validez de las predicciones, y es muy probable que se pasen por alto sucesos imprevistos. Las ventajas de la verdadera sutileza se ahogan con rapidez en el error de medición.
Un estudio de Martin y Nathan Cancel presentó una versión más radical de la demostración de Goldberg. 18. Este estudio, que fue la base del ejemplo de Mónica y Natalie, utilizó datos de una firma consultora internacional que empleó a expertos para evaluar a 847 candidatos para puestos ejecutivos en 3 muestras separadas. Los expertos puntuaron los resultados en 7 facetas de evaluación distintas y utilizaron su juicio clínico para asignar una puntuación predictiva global a cada una de ellas, con resultados muy poco impresionantes. Joe y Kuncel decidieron no comparar a los juzgadores con el mejor modelo simple de sí mismos, sino con un modelo lineal, aleatorio. Generaron 10.000 conjuntos de ponderaciones aleatorias para los 7 predictores y aplicaron las 10.000 fórmulas aleatorias para predecir el rendimiento profesional. 19. Su sorprendente hallazgo fue que, cualquier modelo lineal, cuando se aplicaba de forma coherente a todos los casos, era probable que superase a los juzgadores humanos en la predicción de un resultado a partir de la misma información. En una de las 3 muestras, el 77% de los 10.000 modelos lineales ponderados aleatoriamente lo hizo mejor que los expertos humanos. En las otras 2 muestras, el 100% de los modelos aleatorios superó a los humanos. O, para decirlo sin rodeos, en ese estudio resultó casi imposible generar un modelo simple que lo hiciera peor que los expertos. La conclusión de esta investigación es más sólida que la que extrajimos del trabajo de Goldberg sobre el modelo del juzgador, y eso que es un ejemplo extremo. En este marco, los juzgadores humanos obtuvieron resultados muy pobres en términos absolutos, lo que ayuda a explicar por qué incluso modelos lineales poco convincentes los superaron. Naturalmente, no debemos concluir que cualquier modelo gana a cualquier humano. Aún así, el hecho de que la adhesión maquinal a una regla simple, Joe y Kuncel la llaman consistencia ciega, pueda mejorar de forma significativa el juicio en un problema difícil ilustra el enorme efecto del ruido en la validez de las predicciones clínicas. Este rápido recorrido ha mostrado cómo el ruido perjudica al juicio clínico. En los juicios predictivos, los expertos humanos son fácilmente superados por fórmulas simples, modelos de la realidad, modelos de un juzgador y hasta modelos generados de manera aleatoria. Este descubrimiento aboga por el uso de métodos libres de ruido, reglas y algoritmos, que son el tema del siguiente capítulo. Sobre juicios y modelos. La gente cree que capta la complejidad y añade sutileza cuando juzga. Sin embargo, la complejidad y la sutileza son en su mayor parte desperdicios, pues no aportan nada a la exactitud de los modelos simples. Más de 60 años después de publicarse el libro de Paul y Meul, la idea de que la predicción mecánica es superior a las personas sigue siendo chocante. Hay tanto ruido en los juicios que un modelo sin ruido de un juzgador logra predicciones más exactas que el juzgador real. 10. Reglas sin ruido. En los últimos años, la inteligencia artificial, IA, y, en particular, las técnicas de aprendizaje automático han permitido a las máquinas ejecutar muchas tareas que antes se consideraban humanas por antonomasia. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden reconocer rostros, traducir idiomas e interpretar radiografías. Pueden resolver problemas de computación, como dar indicaciones instantáneas de conducción a miles de conductores con una rapidez y precisión asombrosas. Y, además, realizan complejas tareas de predicción. Pronostican las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, determinan que acusados tienen más probabilidades de saltarse la libertad bajo fianza y evalúan qué llamadas a los servicios de protección infantil requieren con mayor urgencia la visita de un asistente social. Aunque hoy estas son las aplicaciones que tenemos en mente cuando oímos la palabra algoritmo, el término tiene un significado más amplio. Según la definición de un diccionario, un algoritmo es un proceso o conjunto de reglas que se siguen en cálculos u otras operaciones de resolución de problemas, sobre todo los ejecutados por un ordenador. Según esta definición, los modelos simples y otras formas de juicio mecánico que describimos en el capítulo anterior también son algoritmos. De hecho, son muchos los tipos de métodos mecánicos, desde reglas simples, casi irrisorias, hasta los algoritmos de máquinas más complejos e impenetrables, que pueden superar al juicio humano. Y una de las razones clave de esta capacidad
aunque no la única, es que todos los métodos mecánicos están libres de ruido. Para examinar diferentes tipos de métodos basados en reglas y aprender cómo y en qué condiciones puede ser valioso cada método. Más simplicidad, sólidos y bellos. Rabin Davis fue otro miembro del equipo de estrellas de Eugene, Oregón, que estudió los juicios en las décadas de 1960 y 1970. En 1974, Davis logró un gran avance en la simplificación de las tareas de predicción. Su idea era sorprendente, casi herética. En vez de utilizar la regresión múltiple para determinar el peso preciso de cada predictor, propuso dar a todos los predictores el mismo peso. Davis etiquetó la fórmula del peso igual como modelo lineal impropio. Su inesperado descubrimiento fue que esos modelos de peso igual eran tan exactos como los modelos de regresión propios, y muy superiores a los juicios clínicos. 1. Incluso los defensores de los modelos impropios admiten que esta afirmación es inverosímil y contraria a la intuición estadística. 2. De hecho, Davis y su ayudante Bernard Corrigan tuvieron dificultades inicialmente para publicar su artículo en las revistas científicas. Los editores no les creyeron. Quien piense en el ejemplo de Mónica y Natalie del capítulo anterior, probablemente crea que algunos predictores son más importantes que otros. La mayoría de la gente daría, por ejemplo, más peso al liderazgo que a las habilidades técnicas. ¿Cómo puede una media directa no ponderada predecir el rendimiento de alguien mejor que una media cuidadosamente ponderada, o mejor que el juicio de un experto? Hoy, muchos años después del avance de Davis, se comprende bien el fenómeno estadístico que tanto sorprendió a sus contemporáneos. Como se ha explicado antes en este libro, la regresión múltiple calcula las ponderaciones óptimas, que minimizan los errores al cuadrado, pero la regresión múltiple minimiza el error en los datos originales. Por lo tanto, la fórmula se ajusta a sí misma para predecir cualquier aleatoriedad en los datos. Si, por ejemplo, la muestra incluye a unos cuantos directivos que tienen altas capacidades técnicas y que también tuvieron un rendimiento excepcionalmente bueno por razones no relacionadas, el modelo exagerará el peso de la capacidad técnica. El problema es que, cuando la fórmula se aplica fuera de la muestra, es decir, cuando se utiliza para predecir resultados en un conjunto de datos diferente, las ponderaciones ya no serán óptimas. Las casualidades de la muestra original ya no están presentes, justamente porque eran casualidades. En la nueva muestra, los directivos con altas capacidades técnicas no son todos superestrellas. Y la nueva muestra tiene diferentes casualidades que la fórmula no puede predecir. La medida correcta de la exactitud predictiva de un modelo es su comportamiento en una nueva muestra, denominada su correlación de validación cruzada. En efecto, un modelo de regresión tiene demasiado éxito en la muestra original, y una correlación de validación cruzada es casi siempre más baja de la que era en los datos originales. Davis y Corrigan compararon los modelos de peso igual con los modelos de regresión múltiple, con validación cruzada, en varias situaciones. Uno de sus ejemplos contenía predicciones de la calificación media del primer año de 90 estudiantes de posgrado de la especialidad de psicología en la Universidad de Illinois, que utilizaban 10 variables relacionadas con el éxito académico, las puntuaciones de las pruebas de aptitud, las notas en la universidad, distintas valoraciones de los compañeros, por ejemplo, la extraversión, y varias valoraciones de uno mismo, por ejemplo, la diligencia. El modelo de regresión múltiple estándar obtuvo una correlación de 0.69, que se redujo a 0.57, PC igual a 69%. En validación cruzada. La correlación del modelo de peso igual con la calificación media del primer año fue casi la misma, 0.60. PC igual a 70%. En muchos otros estudios se han obtenido resultados similares. 3. La pérdida de exactitud en la validación cruzada es peor cuando la muestra original es pequeña, porque las casualidades pesan más en las muestras pequeñas. El problema que señaló Davis es que las muestras utilizadas en la investigación en ciencias sociales suelen ser tan pequeñas que la ventaja de la llamada ponderación óptima desaparece. Como dijo de forma memorable el estadístico Howard Weiner en el subtítulo de un artículo académico sobre la estimación de los pesos adecuados,
It don't make no never mind. Quería decir que no tenía ninguna tendencia o preferencia. Punto. 4. O, en palabras de Daves, no necesitamos modelos más precisos que nuestras mediciones. Punto. 5. Los modelos de peso igual funcionan bien porque no son susceptibles de sufrir accidentes de muestreo. La inmediata implicación del trabajo de Daves merece ser ampliamente conocida. Se pueden hacer predicciones estadísticas válidas sin datos previos sobre el resultado que se intenta predecir. Todo lo que se necesita es una colección de predictores que permitan confiar en que estén correlacionados con el resultado. Supongamos que hay que hacer predicciones sobre el rendimiento de ejecutivos que han sido calificados en una serie de aspectos, como en el ejemplo del capítulo 9. Se confía en que estas puntuaciones miden cualidades importantes, pero no se tienen datos sobre la capacidad de cada puntuación para predecir el rendimiento. Tampoco es posible permitirse el lujo de esperar unos años para seguir el rendimiento de una amplia muestra de ejecutivos. No obstante, podrían tomarse las 7 puntuaciones, hacer el trabajo estadístico necesario para ponderarlas igual y utilizar el resultado como predicción. ¿Cuál sería este modelo de peso igual? Su correlación con el resultado sería de 0.25, PC igual a 58%, muy superior a la de las predicciones clínicas, R igual a 0.15, PC igual a 55%, y seguramente bastante similar a la de un modelo de regresión con validación cruzada. 6. Además, no requiere ningún dato que no se tenga ni cálculo alguno complicado. Para usar la expresión de Daves, que se ha convertido en un meme entre los estudiosos del juicio, hay una belleza sólida en el peso igual. 7. La frase final del influyente artículo que introdujo la idea era otro lacónico resumen. Todo el truco consiste en decidir qué variables considerar y luego saber cómo sumar. Punto. 8. Aún más simplicidad. Otro estilo de simplificación es el de los modelos frugales o reglas simples. Los modelos frugales son modelos de la realidad que parecen cálculos de servilleta ridículamente simplificados. Sin embargo, en algunos casos, pueden hacer predicciones asombrosamente buenas. Estos modelos se basan en una característica de la regresión múltiple que a la mayoría de la gente le resulta sorprendente. Supongamos que se utilizan dos predictores que predicen fuertemente el resultado. Sus correlaciones con el resultado son de 0.60. PC igual a 71% y 0.55, PC igual a 69%. Supongamos también que los dos predictores están correlacionados entre sí con una correlación de 0.50. ¿Cómo será la predicción cuando los dos predictores se combinan de forma óptima? La respuesta es bastante decepcionante. La correlación es de 0.67, PC igual a 73%, más alta que antes, pero no mucho más. Este ejemplo ilustra una regla general. La combinación de dos o más predictores correlacionados apenas es más predictiva que el mejor de ellos por sí solo. Dado que, en la vida real, los predictores están casi siempre correlacionados entre sí, este hecho estadístico respalda el uso de enfoques frugales de predicción que utilicen un número reducido de predictores. Las reglas sencillas que pueden aplicarse con pocos o ningún cálculo han generado predicciones extraordinariamente exactas en algunos ámbitos comparadas con modelos que utilizan muchos más predictores. Un equipo de investigadores publicó en 2020 los resultados de un intento a gran escala de aplicar un enfoque frugal a una serie de problemas de predicción, entre ellos el de la elección a la que se enfrentan los jueces cuando han de decidir si liberar o retener a los acusados en espera de juicio. 9. Esa decisión es una predicción implícita del comportamiento del acusado. Si equivocadamente se le deniega la fianza, esa persona permanecerá detenida de forma innecesaria, con un coste importante para el individuo y para la sociedad. Y si se le concede equivocadamente la libertad bajo fianza, esa persona puede huir antes del juicio o incluso cometer otro delito. El modelo que los investigadores construyeron utiliza solamente dos datos que se sabe que en gran medida predicen la probabilidad de que un acusado se aproveche de la libertad bajo fianza. La edad del acusado. Las personas mayores tienen menos riesgo de fuga, y el número de citas judiciales anteriores a las que no se presentó. Las personas que en el pasado no han comparecido tienden a reincidir. El modelo traduce estos dos inputs a un número de puntos que pueden utilizarse como puntuación de riesgo.
El cálculo del riesgo para un acosado no necesita un ordenador, de hecho, ni siquiera una calculadora. Cuando se puso a prueba este modelo frugal con un conjunto de datos reales, funcionó tan bien como los modelos que utilizan un número mucho mayor de variables. El modelo frugal predijo el riesgo de fuga mejor que casi todos los jueces humanos. El mismo enfoque frugal, que utiliza hasta 5 características ponderadas con números enteros pequeños, entre -3 y +3, se aplicó a tareas tan variadas como determinar la gravedad de un tumor a partir de datos mamográficos, diagnosticar enfermedades cardíacas y predecir el riesgo crediticio. En todas estas tareas, la regla frugal funcionó tan bien como los modelos de regresión más complejos, aunque, en general, no tan bien como el aprendizaje automático. En otra demostración del poder de las reglas simples, otro equipo de investigadores estudió un problema judicial algo distinto, la predicción de la reincidencia. 10. Utilizando solo 2 inputs, fue capaz de igualar la validez de una herramienta existente que emplea 137 variables para evaluar el nivel de riesgo de un acosado. 11. No sorprende que estos dos predictores, la edad y el número de condenas previas, estén estrechamente relacionados con los dos factores utilizados en el modelo de la libertad bajo fianza, y su asociación con el comportamiento delictivo está muy documentada. 12. El atractivo de las reglas frugales es que son transparentes y fáciles de aplicar. Además, esas ventajas se obtienen con un coste en exactitud relativamente bajo en comparación con modelos más complejos. Más complejidad hacia el aprendizaje automático. En la segunda parte de nuestro viaje, vamos a ir ahora en la dirección opuesta en el espectro de la complejidad. Y si pudiéramos utilizar muchos más predictores, reunir muchos más datos sobre cada uno de ellos, encontrar patrones de relación que ningún humano podría detectar y modelizar estos patrones para lograr una mejor predicción? Esta es, en esencia, la promesa de la inteligencia artificial, IA. Los conjuntos de datos muy grandes son esenciales para realizar análisis complejos, y la creciente disponibilidad de dichos conjuntos de datos es una de las principales causas del rápido progreso de la IA en los últimos años. 13. Por ejemplo, los grandes conjuntos de datos permiten tratar mecánicamente con excepciones de pierna rota. Esta expresión, un tanto críptica, se remonta a un ejemplo que Meul imaginó. Consideremos un modelo diseñado para predecir la probabilidad de que la gente vaya al cine una noche. Con independencia de la confianza que se tenga en el modelo, si se sabe que una persona concreta acaba de romperse una pierna, probablemente sepa mejor que el modelo cómo será su noche. Cuando se utilizan modelos simples, el principio de la pierna rota encierra una importante lección para los responsables de la toma de decisiones. Les indica cuándo deben desechar el modelo y cuándo no. Si tienen información decisiva que el modelo no ha podido tener en consideración, se trata de una verdadera pierna rota y deben desechar la recomendación del modelo. Por otra parte, a veces no estarán de acuerdo con la recomendación de un modelo, aunque carezcan de esa información privada. En estos casos, su tentación de desechar el modelo refleja un patrón personal que están aplicando a los mismos predictores. Como es muy probable que este patrón personal no sea válido, deberían abstenerse de desechar el modelo. Es probable que su intervención empeore la predicción. Una de las razones del éxito de los modelos de aprendizaje automático en tareas de predicción es que son capaces de descubrir esas piernas rotas, muchas más de las que los humanos pueden imaginar. Dada una enorme cantidad de datos sobre un gran número de casos, un modelo que rastree el comportamiento de los cinéfilos podría realmente aprender, por ejemplo, que las personas que han acudido al hospital en su día habitual de cine es poco probable que vean una película esa noche. Esta manera de mejorar las predicciones de episodios infrecuentes reduce la necesidad de supervisión humana. Este proceso no es mágico, ni siquiera lo es de comprensión, sino de mera búsqueda de patrones. Aunque debemos admirar el poder del aprendizaje automático, debemos recordar que probablemente una IA se tomará algún tiempo para entender por qué una persona que se ha roto una pierna se perderá su noche de cine. Un ejemplo, las mejores decisiones sobre libertad bajo fianza.
Casi al mismo tiempo que el equipo de investigadores antes mencionado aplicaba reglas simples al problema de las decisiones sobre la libertad bajo fianza, otro equipo, dirigido por Sando Mola y Nathan, entrenaba complejos modelos de IA para la misma tarea. 14. El equipo de IA tuvo acceso a un conjunto mayor de datos, 758.027 decisiones sobre libertad bajo fianza. En cada uno de los casos, el equipo pudo acceder a la información de la que también disponía el juez, el delito del acusado, sus antecedentes y sus incomparecencias anteriores. Salvo la edad, no se utilizó ninguna otra información demográfica para entrenar el algoritmo. Los investigadores también supieron, para cada uno de los casos, si el acusado fue puesto en libertad, en caso afirmativo, si no compareció ante el tribunal o volvió a ser detenido. De todos los acusados, el 74% quedó en libertad, y, de estos, el 15% no compareció ante el tribunal y el 26% volvió a ser detenido. Con estos datos, los investigadores entrenaron un algoritmo de aprendizaje automático y evaluaron su capacidad. 15. Como el modelo se construyó mediante aprendizaje automático, no se limitó a las combinaciones lineales. Si detectaba una regularidad más compleja en los datos, podía utilizar ese patrón para mejorar sus predicciones. El modelo fue diseñado para generar una predicción del riesgo de fuga cuantificado en una puntuación numérica, en lugar de una decisión de fianza no fianza. Este enfoque reconoce que el umbral de riesgo máximo aceptable, es decir, el nivel de riesgo por encima del cual se debe denegar la fianza a un acusado, requiere un juicio evaluativo que un modelo no puede realizar. Sin embargo, los investigadores calcularon que, con independencia de donde se fije el umbral de riesgo, el uso de la puntuación predictiva de su modelo supondría una mejora con respecto a la actuación de los jueces humanos. Si el umbral de riesgo se fija de forma que el número de personas a las que se deniega la fianza siga siendo el mismo que cuando deciden los jueces, calculó el equipo de Muya y Nathan, los índices de delincuencia podrían reducirse hasta en un 24%, porque las personas entre rejas serían las más propensas a reincidir. Si, por el contrario, el umbral de riesgo se fija para reducir al máximo el número de personas a las que se deniega la fianza sin que aumente la delincuencia, los investigadores calcularon que el número de personas detenidas podría reducirse hasta en un 42%. En otras palabras, el modelo de aprendizaje automático funciona mucho mejor que los jueces humanos a la hora de predecir qué acusados son de mayor riesgo. El modelo construido empleando el aprendizaje automático tuvo también mucho más éxito que los modelos lineales que utilizaban la misma información. La razón es interesante. El algoritmo de aprendizaje automático encuentra señales significativas en combinaciones de variables que sin él podrían pasarse por alto. Punto 16. La capacidad del algoritmo para encontrar patrones que otros métodos pasan fácilmente por alto es muy pronunciada para los acusados que el algoritmo clasifica como de máximo riesgo. En otras palabras, algunos patrones en los datos, aunque raros, predicen claramente el riesgo alto. Este descubrimiento, que el algoritmo capta patrones raros, pero decisivos, nos devuelve a la idea de la pierna rota. Los investigadores utilizaron también el algoritmo para construir un modelo de cada juez análogo al modelo del juez que describimos en el capítulo 9, pero sin limitarse a las combinaciones lineales simples. La aplicación de estos modelos a todo el conjunto de datos permitió al equipo simular las decisiones que habrían tomado los jueces si hubieran visto los mismos casos y compararlas. Los resultados indicaron un considerable ruido del sistema en las decisiones sobre la fianza. Una parte era ruido de nivel, cuando los jueces se clasifican por indulgencia, el quintil más indulgente, es decir, el 20% de los jueces que tienen las tasas más altas de dictar libertad, liberó al 83% de los acusados, mientras que el quintil menos indulgente liberó solo al 61%. Los jueces también tienen patrones de juicio muy diferentes con respecto a que acusados presentan mayor riesgo de fuga. Un acusado al que un juez considera con bajo riesgo de fuga puede ser considerado de alto riesgo de fuga por otro juez que en general no es más estricto. Estos resultados ofrecen una clara evidencia del ruido de patrón. Un análisis más detallado reveló que las diferencias entre los casos representaban el 67% de la varianza, y el ruido del sistema,
el 33%. El ruido del sistema incluía algo de ruido de nivel, es decir, diferencias de severidad media, pero la mayor parte de él, el 79%, era ruido de patrón. 17. Por último, y por fortuna, la mayor exactitud del programa de aprendizaje automático no se consigue a costa de otros objetivos identificables que podrían haber perseguido los jueces, en particular, la equidad racias. En teoría, aunque el algoritmo no utiliza datos raciales, el programa podría agravar inadvertidamente las disparidades raciales. Estas últimas podrían surgir si el modelo utilizara predictores muy correlacionados con la raza, como el código postal, o si la fuente de los datos con los que se entrena el algoritmo está sesgada. Si, por ejemplo, se utiliza el número de arrestos anteriores como predictor, y si los arrestos anteriores se ven afectados por la discriminación racias, el algoritmo resultante también discriminará. Aunque, en principio, este tipo de discriminación es sin duda un riesgo, en algunos aspectos importantes las decisiones de este algoritmo tienen menos sesgo racias que las de los jueces, no más. Por ejemplo, si el umbral de riesgo se fija para alcanzar la misma tasa de delincuencia que las decisiones de los jueces, el algoritmo encarcela a un 41% menos de personas de color. Los resultados son similares en otros escenarios. La ganancia de exactitud no tiene por qué exacerbar las disparidades raciales y, como demostró también el equipo de investigación, al algoritmo se le puede enseñar fácilmente para reducirlas. Otro estudio en un ámbito diferente ilustra cómo los algoritmos pueden aumentar la exactitud y reducir la discriminación de forma simultánea. Bo Cowgill, profesor de la Columbia Business School, estudió la contratación de ingenieros de software en una gran empresa tecnológica. 18. En lugar de utilizar examinadores de currículos humanos para seleccionar a quienes se haría una entrevista, Cowgill desarrolló un algoritmo de aprendizaje automático para examinar los currículos de los candidatos, y lo entrenó con más de 300.000 que la empresa había recibido y evaluado. Los candidatos seleccionados por el algoritmo tuvieron un 14% más de probabilidades de recibir una oferta de trabajo tras las entrevistas que los seleccionados por humanos. Cuando los candidatos recibían ofertas, en el grupo del algoritmo había un 18% más de probabilidades de aceptarlas que en el grupo seleccionado por humanos. El algoritmo también eligió un grupo de candidatos más variado en términos de raza, sexo y otras métricas. Era mucho más probable que seleccionara candidatos no tradicionales, como los que no se graduaron en una escuela de élite, los que carecían de experiencia laboral previa y los que no tenían recomendaciones. Los seres humanos tienden a preferir los currículos que marcan todas las casillas del perfil típico de un ingeniero de software, pero el algoritmo dio a cada predictor relevante su peso adecuado. Para ser claros, estos ejemplos no demuestran que los algoritmos sean siempre equitativos, no sesgados o no discriminatorios. Un ejemplo conocido es un algoritmo que se supone que predice el éxito de los candidatos a un puesto de trabajo, pero que en realidad se entrena con una muestra de decisiones de promoción anteriores. Por supuesto, un algoritmo de este tipo reproducirá todos los sesgos humanos en las decisiones de promoción del pasado. Es posible, y quizá demasiado fácil, construir un algoritmo que perpetúe las disparidades raciales o sexuales, y se han registrado muchos casos de algoritmos que hicieron justo eso. La visibilidad de estos casos explica la creciente preocupación por los sesgos en la toma de decisiones basadas en algoritmos. Sin embargo, antes de sacar conclusiones generales sobre estos, debemos recordar que algunos de ellos no solo son más exactos que los jueces humanos, sino también más justos. ¿Por qué no usamos reglas más a menudo? Para resumir este breve recorrido por la toma de decisiones mecánica, volvamos sobre dos razones de la superioridad de las reglas de todo tipo sobre el juicio humano. En primer lugar, como hemos descrito en el capítulo 9, todas las técnicas de predicción mecánica, no solo las más recientes y complejas, representan mejoras significativas con respecto al juicio humano. La combinación de patrones personales y ruido de ocasión pesa tanto en la calidad del juicio humano que la simplicidad y la ausencia de ruido son ventajas considerables.
Las reglas sencillas que son solamente sensatas dan por regla general mejores resultados que el juicio humano. En segundo lugar, los datos son a veces lo bastante ricos como para que las complejas técnicas de IA detecten patrones válidos y vayan mucho más allá del poder predictivo de un modelo simple. Cuando la IA tiene éxito en este sentido, la ventaja de estos modelos sobre el juicio humano no es solo la ausencia de ruido, sino también la capacidad de explotar mucha más información. Dadas estas ventajas y la enorme cantidad de pruebas que las respaldan, cabe preguntarse por qué los algoritmos no se utilizan con mucha más frecuencia para los tipos de juicios profesionales de los que tratamos en este libro. Por muy animadas que sean las discusiones sobre los algoritmos y el aprendizaje automático, y a pesar de importantes excepciones en determinados campos, su uso sigue siendo limitado. Muchos expertos ignoran el debate sobre las diferencias entre el juicio clínico y el mecánico, y prefieren confiar en su juicio particular. Tienen fe en sus intuiciones y dudan de que las máquinas puedan hacerlo mejor. Consideran que la idea de la toma de decisiones mediante algoritmos es deshumanizadora e implica una renuncia a su responsabilidad. El uso de algoritmos en el diagnóstico médico, por ejemplo, aún no es rutinario, a pesar de los considerables avances, y pocas organizaciones utilizan algoritmos en sus decisiones de contratación y promoción. Los ejecutivos de los estudios de Hollywood dan luz verde a las películas basándose en su juicio y su experiencia, no en una fórmula. Los editores de libros hacen lo propio. Y, si la historia del equipo de béisbol de los Oakland Athletics, obsesionado con las estadísticas, contaba en el superventas de Michael Lewis Moneyball, ha causado tanto impacto, es justo porque el rigor algorítmico había sido durante mucho tiempo la excepción, no la regla, en el proceso de toma de decisiones de los equipos deportivos. Incluso hoy, entrenadores, directivos y personas que trabajan con ellos suelen confiar en su instinto e insisten en que el análisis estadístico no puede sustituir al sentido común. En un artículo de 1996, Meul y un coautor enumeraron, y rebatieron, no menos de 17 tipos de objeciones que psiquiatras, médicos, jueces y otros profesionales ponían al juicio mecánico. 19. Los autores concluyeron que la resistencia de los enjuiciadores clínicos podía explicarse por una combinación de factores sociopsicológicos, entre ellos su temor al desempleo tecnológico, su escasa formación y una aversión general a los ordenadores. Desde entonces, los investigadores han identificado otros factores que contribuyen a esta resistencia. No pretendemos ofrecer aquí una relación completa de esta investigación. Nuestro objetivo en este libro es ofrecer sugerencias para mejorar el juicio humano, no defender la sustitución de las personas por las máquinas, como habría dicho el juez Frankel. Sin embargo, algunos descubrimientos sobre el origen de la resistencia humana a la predicción mecánica son relevantes para nuestro debate sobre el juicio humano. Una idea clave ha surgido de investigaciones recientes: la gente no desconfía sistemáticamente de los algoritmos. Cuando se le da a elegir entre el consejo de un humano y el de un algoritmo, por ejemplo, suele preferir el algoritmo. 20. La resistencia a los algoritmos, o aversión a los algoritmos, no siempre se manifiesta en un rechazo generalizado a la adopción de nuevas herramientas de apoyo a la toma de decisiones. Más a menudo, la gente está dispuesta a dar una oportunidad a un algoritmo, pero deja de confiar en él en cuanto ve que comete errores. 21. En cierta manera, esta reacción parece sensata. ¿Por qué molestarse con un algoritmo en el que no se puede confiar? Como humanos, somos muy conscientes de que cometemos errores, pero ese es un privilegio que no estamos dispuestos a compartir. Esperamos que las máquinas sean perfectas. Si esta expectativa queda defraudada, las descartamos. 22. Sin embargo, debido a esta expectativa intuitiva, es probable que las personas desconfíen de los algoritmos y que sigan utilizando su criterio, incluso cuando esta elección produce resultados que se han demostrado que son inferiores. Esta actitud está muy arraigada, y es poco probable que cambie hasta que no se consiga una precisión predictiva casi perfecta. Por fortuna, gran parte de lo que hace que las reglas y los algoritmos sean mejores puede reproducirse en el juicio humano.
No podemos esperar utilizar la información de forma tan eficiente como lo hace un modelo de IA, pero podemos esforzarnos por emular la simplicidad y la ausencia de ruido de los modelos simples. En la medida en que podamos adoptar métodos que reduzcan el ruido del sistema, veríamos mejoras en la calidad de los juicios predictivos. Cómo mejorar nuestros juicios es el tema principal de la quinta parte de este libro. Sobre reglas y algoritmos. Cuando hay muchos datos, los algoritmos de aprendizaje automático funcionarán mejor que los humanos y mejor que los modelos simples. Sin embargo, incluso las reglas y los algoritmos más sencillos tienen grandes ventajas sobre los juzgadores humanos. Están libres de ruido y no intentan reflejar ideas complejas, normalmente sin validez, sobre los predictores. Dado que carecemos de datos sobre el resultado que debemos predecir, ¿por qué no utilizamos un modelo de peso igual? Puede que no lo haga tan bien como un modelo adecuado, pero seguirá siendo mejor que el juicio humano caso por caso. No estás de acuerdo con la predicción del modelo, lo entiendo. Pero hay aquí una pierna rota, o simplemente no te gusta la predicción. El algoritmo comete errores, por supuesto. Sin embargo, si los juzgadores humanos cometen errores aún mayores, ¿en quién debemos confiar? 11. Ignorancia objetiva. A menudo hemos tenido la experiencia de compartir con un público de ejecutivos el material de los 2 últimos capítulos con sus aleccionadoras conclusiones sobre los limitados logros del juicio humano. El mensaje que nos proponemos transmitir existe desde hace más de medio siglo, y sospechamos que pocos responsables de decisiones han evitado exponerse a él. Sin embargo, ocurre que son capaces de resistirlo. Algunos de los ejecutivos de nuestro público nos dicen con orgullo que confían más en su instinto que en cualquier serie de análisis. Muchos otros son menos contundentes, pero comparten la misma opinión. La investigación sobre la toma de decisiones en la gestión empresarial ha demostrado que los ejecutivos, en particular los más veteranos y experimentados, recurren en gran medida a lo que llaman intuición, corazonada o, simplemente, juicio, en un sentido diferente del que el vocablo tiene en este libro. 1. A los responsables de la toma de decisiones les gusta, pues, escuchar a su instinto, y en su mayoría parecen estar contentos con lo que oyen. Lo cual suscita una pregunta: ¿qué es exactamente lo que escuchan en su fuero interno estas personas bendecidas con la combinación de autoridad y gran confianza en sí mismas? Una crítica de la intuición en la toma de decisiones en la gestión empresarial la define como un juicio para un determinado curso de acción que viene a la mente con un aura o convicción de corrección o plausibilidad, pero sin razones o justificaciones claramente articuladas. Exactamente un saber, pero sin saber por qué. 2. Proponemos que esta sensación de saber sin saber por qué no es sino la señal interna de consumación del juicio que mencionamos en el capítulo 4. La señal interna es una recompensa autoadministrada que las personas se esfuerzan, o a veces no tanto, por conseguir cuando han de emitir un juicio. Es una experiencia emocional que la satisface, una agradable sensación de coherencia porque creen que las pruebas consideradas y el juicio alcanzado son correctos. Todas las piezas del puzzle parecen encajar. Más adelante veremos que esta sensación de coherencia se refuerza a menudo ocultando o ignorando las piezas que no encajan. Lo que hace que la señal interna sea importante y engañosa es que no se interpreta como una sensación, sino como una creencia. Esta experiencia emocional, la evidencia sienta bien, se disfraza de confianza racional en la validez del propio juicio, lo sé, aunque no sepa por qué. Sin embargo, la confianza no es garantía de exactitud, y muchas predicciones confiadas resultan erróneas. Aunque tanto el sesgo como el ruido contribuyen a los errores de predicción, la mayor fuente de estos errores no es que la calidad de los juicios predictivos sea limitada, sino lo limitada que puede ser. Esta limitación, que llamamos ignorancia objetiva, es el centro del siguiente capítulo. Ignorancia objetiva. Hay una cuestión que podemos plantearnos cuando hacemos juicios predictivos repetidos. Esta cuestión es aplicable a cualquier tarea. Elegir acciones en bolsa, por ejemplo, o predecir el rendimiento de atletas profesionales. Para simplificar,
Elegiremos el mismo ejemplo que utilizamos en el capítulo 9, la selección de candidatos a un puesto en una empresa. Imaginemos que hemos evaluado a un centenar de candidatos a lo largo de los años. Ahora tenemos la oportunidad de evaluar lo acertadas que fueron nuestras decisiones en comparación con las evaluaciones que hicimos del rendimiento, evaluado objetivamente, de los candidatos desde entonces. Si elegimos un par de candidatos al azar, ¿con qué frecuencia coincidirían nuestro juicio ex ante y las evaluaciones ex post? En otras palabras, al comparar dos candidatos cualesquiera, ¿cuál es la probabilidad de que el que creíamos que poseía más potencial resulte ser de hecho el de mayor rendimiento? A menudo encuestamos de manera informal a grupos de ejecutivos sobre esta cuestión. Las respuestas más frecuentes se sitúan en la franja del 75 a 85%, y sospechamos que estas respuestas se hallan limitadas por la modestia y por el deseo de no parecer jactancioso. Las conversaciones privadas e individuales indican que la verdadera sensación de confianza suele ser mayor. Ahora que estamos familiarizados con la estadística del porcentaje de concordancia, podemos ver fácilmente el problema que plantea esta evaluación. ANTICI del 80% corresponde, aproximadamente, a una correlación de 0.80. Este nivel de poder predictivo rara vez se alcanza en el mundo real. En el ámbito de la selección de personal, un estudio reciente ha revelado que la capacidad de los juzgadores humanos no se acerca a esa cifra. Por término medio, alcanzan una correlación predictiva de 0.28, PC igual a 59%, 0.3. Si consideramos el reto que supone la selección de personal, los resultados decepcionantes no sorprenden tanto. Una persona que comienza un nuevo trabajo se encontrará con buena cantidad de escollos y de oportunidades, y el azar intervendrá para cambiar el rumbo de su vida de muchas maneras. Puede encontrarse con un supervisor que cree en ella, le da oportunidades, promueve su trabajo e impulsa su confianza en sí misma y su motivación. También puede tener menos suerte y, sin culpa alguna, comenzar su carrera con un fracaso desmoralizador. También en su vida personal puede haber acontecimientos que afecten a su rendimiento. Nadie puede predecir hoy ninguno de estos acontecimientos y circunstancias, ni el mejor modelo de predicción del mundo puede hacerlo. Esta irremediable incertidumbre hace que la suma total de lo que afectará al resultado que se está prediciendo simplemente no pueda conocerse de antemano. Además, hay muchas cosas sobre los candidatos que en un principio se pueden conocer, pero que se desconocen en el momento de emitir un juicio sobre ellos. Para nuestros fines, no importa si estas lagunas de conocimiento provienen de la falta de test suficientemente predictivos, de la decisión de que el coste de adquirir más información no está justificado o de alguna negligencia en la búsqueda de datos. De un modo u otro, el grado de información no es el ideal. Tanto la incertidumbre irremediable, lo que no es posible saber, como la información imperfecta, lo que se podría saber, pero no se sabe, impiden la predicción perfecta. Estos desconocimientos no son problemas de sesgo o ruido en el juicio sobre los candidatos, son características objetivas de la tarea. Esta ignorancia objetiva de datos importantes limita en gran medida la exactitud alcanzable. Aquí nos tomamos la libertad de sustituir el término comúnmente usado de incertidumbre por el de ignorancia. Este término ayuda a limitar el riesgo de confusión entre la incertidumbre, que se refiere al mundo y al futuro, y el ruido, que es la variabilidad en juicios que deberían ser idénticos. Hay más información, y menos ignorancia objetiva, en unas situaciones que en otras. La mayoría de los juicios profesionales son bastante buenos. Para muchas enfermedades, las predicciones de los médicos son excelentes, y para muchos conflictos legales, los abogados pueden decir, con gran exactitud, cuál será el fallo de los jueces. Sin embargo, en general, se puede esperar con seguridad que las personas que se dedican a tareas de predicción subestimen su ignorancia objetiva. El exceso de confianza es uno de los sesgos cognitivos mejor documentados. En particular, los juicios sobre la propia capacidad de hacer predicciones precisas, aun a partir de información limitada, son excesivamente confiados. 4. Lo que dijimos del ruido en los juicios predictivos puede también decirse de la ignorancia objetiva. Donde quiera que haya predicción, hay ignorancia, y más de la que se piensa.
Expertos demasiado confiados. Un buen amigo nuestro, el psicólogo Philip Tetlock, ha estado siempre provisto de un inquebrantable compromiso con la verdad y de un malicioso sentido del humor. En 2005 publicó un libro titulado Expert Political Judgment. A pesar de su título, que parece neutral, el libro era un devastador ataque a las capacidades de los expertos para hacer predicciones acertadas sobre los acontecimientos políticos. Tetlock estudió las predicciones de casi 300 expertos, periodistas reputados, académicos respetados y asesores de alto nivel de líderes nacionales. Preguntó si sus predicciones políticas, económicas y sociales se cumplían. La investigación le llevó 2 décadas. Para saber si las predicciones a largo plazo son correctas, se necesita paciencia. El hallazgo clave de Tetlock fue que, en sus predicciones sobre los principales acontecimientos políticos, los supuestos expertos son poco convincentes, y en un grado asombroso. El libro se hizo célebre por su sorprendente remate. El experto medio acertaba tanto como un chimpancé lanzando dardos. Una enunciación más precisa del mensaje del libro era que los expertos que se ganan la vida, comentando o ofreciendo consejos sobre tendencias políticas y económicas, no eran mejores que los periodistas o los lectores atentos de The New York Times en la interpretación de nuevas situaciones. 5. Sin duda, los expertos contaban grandes historias. Podían analizar una situación, pintar un cuadro convincente de cómo evolucionaría y refutar, con gran confianza, en los estudios de televisión, las objeciones de aquellos que no estaban de acuerdo con ellos. ¿Pero sabían realmente lo que pasaría? Apenas. Tetlock llegó a esta conclusión abriéndose camino entre las historias existentes. En cada tema, pidió a los expertos que asignaran probabilidades a 3 posibles resultados: statu quo, más de algo o menos de eso mismo. Un chimpancé lanzador de dardos elegiría cada uno de estos resultados con la misma probabilidad, 1/3, con independencia de la realidad. Los expertos de Tetlock apenas superaron este estándar tan bajo. En promedio, asignaron probabilidades un poco más altas a los acontecimientos que ocurrieron que a los que no ocurrieron, pero la característica más destacada de su tarea era una excesiva confianza en sus predicciones. Los expertos bendecidos con teorías claras sobre el funcionamiento del mundo eran los más confiados y los menos precisos. Los hallazgos de Tetlock indican que las predicciones detalladas a largo plazo sobre acontecimientos concretos son sencillamente imposibles. El mundo es un lugar desordenado donde acontecimientos menores pueden tener grandes consecuencias. Por ejemplo, considérese el hecho de que, en el instante de la concepción, hubo una probabilidad de que todos los personajes significativos de la historia, y también los insignificantes, nacieran con un sexo diferente. Los acontecimientos imprevisibles están destinados a ocurrir, y las consecuencias de estos acontecimientos imprevisibles también son imprevisibles. En consecuencia, la ignorancia objetiva se acumula continuamente cuanto más se mira hacia el futuro. El límite del juicio político de los expertos no lo pone la limitación cognitiva de los analistas, sino su irremediable ignorancia objetiva del futuro. Nuestra conclusión es, por tanto, que no hay que culpar a los expertos de los fracasos de sus predicciones a largo plazo. Sin embargo, merecen algunas críticas por intentar una tarea imposible y creer que pueden tener éxito en ella. Algunos años después de su sorprendente descubrimiento de la inutilidad de muchos pronósticos a largo plazo, Tetlock formó equipo con su esposa, Barbara Mellers, para estudiar la capacidad de acierto de las personas cuando se les pide que pronostiquen los acontecimientos mundiales para un plazo relativamente corto, normalmente inferior a un año. El equipo descubrió que el pronóstico a corto plazo es difícil, pero no imposible, y que algunas personas, a las que Tetlock y Mellers llamaron superanalistas, son sistemáticamente mejores que la mayoría de las demás, incluidos los profesionales de los servicios de inteligencia. En los términos que utilizamos aquí, sus nuevos hallazgos eran compatibles con la noción de que la ignorancia objetiva aumenta a medida que miramos al futuro. Volveremos a hablar de los superanalistas en el capítulo 21. Juzgadores pobres y modelos poco mejores. Las primeras investigaciones de Tetlock demostraron la incapacidad general de las personas para hacer predicciones políticas a largo plazo.
Hasta una persona con una bola de cristal habría cambiado sus conclusiones por completo. Una tarea solo puede considerarse imposible después de que muchos actores creíbles la hayan intentado y hayan fracasado. Sí, como hemos demostrado, la suma mecánica de información es a menudo superior al juicio humano. La exactitud predictiva de reglas y algoritmos proporciona una prueba mejor de lo intrínsecamente predecibles o impredecibles que pueden ser los resultados. Los capítulos precedentes pueden haber dejado la impresión de que los algoritmos son, de forma abrumadora, superiores a los juicios predictivos, pero esta impresión sería engañosa. Los modelos son sistemáticamente mejores que las personas, pero no mucho más. No hay en lo fundamental pruebas de situaciones en las que, con idéntica información, las personas lo hagan muy mal y los modelos lo hagan muy bien. En el capítulo 9, mencionamos una revisión de 136 estudios que demostraban la superioridad de la suma mecánica sobre el juicio clínico. 6. Aunque las pruebas de esa superioridad son, de hecho, muy numerosas y consistentes, la diferencia de capacidad no es grande. 93 de los estudios de dicha revisión se centraron en decisiones binarias y midieron la tasa de aciertos de los juicios clínicos y las fórmulas. En el estudio de la mediana, los juicios clínicos acertaron el 68% de las veces y las fórmulas el 73%. Un subconjunto más pequeño de 35 estudios utilizó el coeficiente de correlación como medida de acierto. En estos estudios, los juicios clínicos alcanzaron una correlación media con el resultado de 0.32, PC igual a 60%, mientras que la de las fórmulas fue de 0.56, PC igual a 69%. En ambas métricas, las fórmulas son sistemáticamente mejores que los juicios clínicos, pero sigue llamando la atención la limitada validez de las predicciones mecánicas. La capacidad de los modelos no cambia el panorama de un techo de predictibilidad bastante bajo. ¿Y qué decir de la inteligencia artificial, IA? Como hemos señalado, la IA obtiene a menudo mejores resultados que los modelos más sencillos. Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones, su aptitud dista mucho de ser perfecta. Consideremos, por ejemplo, el algoritmo de predicción de la libertad bajo fianza que discutimos en el capítulo 10. Allí observamos que, manteniendo constante el número de personas a las que se les denegó la fianza, el algoritmo podía reducir los índices de delincuencia hasta en un 24%. Se trata de una impresionante mejora con respecto a las predicciones de los jueces humanos, pero si el algoritmo pudiera predecir con una exactitud perfecta que acusados reincidirán, podría reducir mucho más la tasa de delincuencia. Las predicciones de futuros delitos en la película Minority Report son ciencia ficción por una razón. Hay una gran cantidad de ignorancia objetiva en la predicción del comportamiento humano. Otro estudio, dirigido por Senghil Mullainathan y Siad Obermeyer, hizo un modelo del diagnóstico de infartos. 7. Cuando los pacientes presentan signos de un posible infarto, los médicos de urgencias deben decidir si prescriben más pruebas. En principio, los pacientes deben someterse a las pruebas solo cuando los riesgos del infarto son lo bastante elevados. Como las pruebas no solo son costosas, sino también invasivas y arriesgadas, no son deseables para los pacientes de bajo riesgo. Por tanto, la decisión del médico de hacer esas pruebas requiere una evaluación de los riesgos de infarto. Los investigadores construyeron un modelo de IA para llevar a cabo esta evaluación. El modelo utiliza más de 2.400 variables y se basa en una amplia muestra de casos. 4,4 millones de visitas a Medicare por 1,6 millones de pacientes. Con tal cantidad de datos, es probable que el modelo se acerque a los límites de la ignorancia objetiva. No es sorprendente que el modelo de IA sea claramente superior al de los médicos. Para evaluar la capacidad del modelo, consideremos a los pacientes a los que el modelo situó en el decil más alto de riesgo. Cuando se hicieron pruebas a estos pacientes, resultó que el 30% de ellos había sufrido un infarto, mientras que los pacientes situados en el centro de la distribución de riesgo que lo habían sufrido fueron el 9,3%. Este nivel de discriminación es sorprendente, pero también está lejos de ser perfecto.
podemos concluir de manera razonable que la actuación de los médicos está limitada por las restricciones de la ignorancia objetiva tanto al menos como por los defectos de sus juicios. La negación de la ignorancia. Al insistir en la imposibilidad de una predicción perfecta, podría parecer que estamos diciendo lo obvio. Es cierto que afirmar que el futuro es imprevisible no es un avance conceptual. Sin embargo, la obviedad de este hecho solo se ve igualada por la regularidad con la que se ignora, como demuestran los continuos hallazgos de exceso de confianza en la predicción. La frecuencia del exceso de confianza arroja una nueva luz sobre nuestra encuesta informal a los responsables de la toma de decisiones que confían en el instinto. Hemos observado que la gente suele confundir su sensación subjetiva de confianza con una indicación de validez predictiva. Después de exponer en el capítulo 9 las pruebas sobre Natalie y Mónica, por ejemplo, la señal interna que el lector percibió cuando llegó a un juicio coherente le hizo confiar en que Natalie era la candidata más indicada. Sin embargo, confiando en esa predicción, cayó a la ilusión de validez. La exactitud que pudo alcanzar con la información que le dimos era bastante baja. Las personas que se creen capaces de un nivel tremendamente alto de exactitud predictiva no solo tienen demasiada confianza en sí mismas, no niegan el riesgo de ruido y el sesgo en sus juicios y tampoco se consideran simplemente superiores a los demás mortales. Sin embargo, creen en la predictibilidad de acontecimientos que, de hecho, son impredecibles y niegan implícitamente la realidad de la incertidumbre. En los términos que aquí hemos utilizado, esta actitud equivale a una negación de la ignorancia. La negación de la ignorancia añade una respuesta al rompecabezas que desconcertaba a Meul y a sus seguidores. ¿Por qué su mensaje ha permanecido en gran medida ignorado y por qué los responsables de la toma de decisiones siguen confiando en su intuición? Cuando estos escuchan a su instinto, oyen la señal interna y sienten la recompensa emocional que les proporciona. Esta señal interna de que se ha llegado a un buen juicio es la voz de la confianza, del saber sin saber por qué. Pero una evaluación objetiva del verdadero poder predictivo de las evidencias rara vez justifica ese nivel de confianza. No es fácil renunciar a la recompensa emocional de la certeza intuitiva. Es revelador que los líderes afirmen que son especialmente propensos a recurrir a las decisiones intuitivas en situaciones que perciben como muy inciertas. 8. Cuando los hechos les niegan la comprensión y la confianza que anhelan, recurren a su intuición para que ésta se las proporcione. La negación de la ignorancia es tanto más tentadora cuanto mayor es la ignorancia. La negación de la ignorancia también explica otro rompecabezas. Ante pruebas como las que aquí hemos presentado, muchos líderes sacan una conclusión aparentemente paradójica. Sus decisiones basadas en el instinto pueden no ser perfectas, argumentan, pero, si las alternativas más sistemáticas también están lejos de ser perfectas, no vale la pena adoptarlas. Recordemos, por ejemplo, que la correlación media entre las calificaciones de los juzgadores humanos y el rendimiento de los empleados es de 0.28, PC igual a 59%. Según el mismo estudio, y en consonancia con las pruebas que hemos revisado, la predicción mecánica podría ser mejor, pero no en mucho. Su exactitud predictiva es de 0.44, PC igual a 65%. Un ejecutivo podría preguntarse, ¿por qué molestarse? La respuesta es que, en algo tan importante como las decisiones de a quién contratar, este incremento de la validez tiene un enorme valor. Los mismos ejecutivos realizan habitualmente cambios significativos en su forma de trabajar para obtener ganancias que no son tan grandes. Racionalmente entienden que el éxito nunca puede estar garantizado y que lo que tratan de lograr con sus decisiones es una mayor probabilidad de éxito. También entienden la probabilidad. Ninguno de ellos compraría un número de lotería con un 59% de posibilidades de ganar si pudiera comprar, por el mismo precio, uno con un 65% de posibilidades. El problema es que el precio, en esta situación no es el mismo. El juicio intuitivo tiene su recompensa, que es la señal interna. La gente está preparada para confiar en un algoritmo que alcance un nivel de exactitud muy alto porque le da una sensación de certeza que iguala o excede la que le proporciona la señal interna. 9. Sin embargo,
Renunciar a la recompensa emocional de la señal interna es un precio muy alto cuando la alternativa es algún tipo de proceso mecánico que ni siquiera pretende tener una gran validez. Esta observación tiene una importante implicación para la mejora del juicio. A pesar de todas las pruebas a favor de los métodos de predicción mecánicos y algorítmicos, y a pesar del cálculo racional que muestra con claridad el valor de las mejoras incrementales en la exactitud de la predicción, muchos responsables de la toma de decisiones rechazarán los métodos de la toma de decisiones que les privan de la capacidad de ejercer su intuición. Mientras los algoritmos no sean casi perfectos, y, en muchos ámbitos, la ignorancia objetiva dicta que nunca lo serán, el juicio humano no será sustituido. Por eso hay que mejorarlo. Sobre la ignorancia objetiva. Donde hay predicción, hay ignorancia, y probablemente más de la que pensamos. ¿Hemos comprobado si los expertos en los que confiamos aciertan más que los chimpancés que lanzan dardos? Cuando confías en tu instinto por una señal interna, y no por algo que realmente sabes, estás negando tu ignorancia objetiva. Los modelos lo hacen mejor que las personas, pero no mucho más. Comúnmente encontramos juicios humanos mediocres y modelos un poco mejores. Aún así, lo mejor es bueno, y los modelos son mejores. Puede que nunca nos sintamos cómodos utilizando un modelo para tomar estas decisiones, pues necesitamos la señal interna para tener suficiente confianza. Por lo tanto, hemos de asegurarnos de tener el mejor proceso de decisión posible. 12. El valle de lo normal. Pasemos ahora a una cuestión más amplia, como lograr comodidad en un mundo en el que muchos problemas son fáciles de resolver, pero muchos otros están dominados por la ignorancia objetiva. Cuando la ignorancia objetiva es seria, pasado un tiempo deberíamos tomar conciencia de la inutilidad de las bolas de cristal en los asuntos humanos. Sin embargo, esa no es nuestra experiencia habitual del mundo. En cambio, como se ha indicado en el capítulo anterior, mantenemos una voluntad sin reservas de hacer audaces predicciones sobre el futuro partiendo de muy escasa información útil. En este capítulo, abordaremos la sensación predominante y errónea de que los acontecimientos que no han podido predecirse pueden, no obstante, comprenderse. ¿Qué significa realmente esta creencia? Planteamos esta cuestión en dos contextos, el de las ciencias sociales y el de la experiencia del acontecer de la vida cotidiana. Predicción de trayectorias vitales. En 2020, un nutrido grupo de 112 investigadores dirigidos por Sarah McClanahan y Matthew Salganek, profesores de sociología de la Universidad de Princeton, publicaron un artículo excepcional en Proceedings of the National Academy of Sciences, 1. Los investigadores trataban de averiguar hasta qué punto los científicos sociales entienden en verdad lo que ocurrirá en las trayectorias vitales de las familias socialmente vulnerables. Sabiendo lo que saben, ¿hasta qué punto pueden los científicos sociales predecir los acontecimientos de la vida de una familia? En concreto, ¿qué nivel de exactitud pueden alcanzar los expertos a la hora de predecir acontecimientos de la vida de estas familias utilizando la información que los sociólogos suelen reunir y aplicar en sus investigaciones? Empleando nuestros términos, el objetivo del estudio era medir el nivel de ignorancia objetiva que permanece en estos acontecimientos después de que los sociólogos hayan hecho su trabajo. Los autores utilizaron material del Fragile Families and Child Wellbeing Study, una investigación longitudinal a gran escala en niños a los que se hizo un seguimiento desde el nacimiento hasta los 15 años de edad. La enorme base de datos contenía varios miles de ítems de información sobre las familias de casi 5.000 niños, la mayoría de ellos nacidos de padres no casados en grandes ciudades de Estados Unidos. Los datos abarcaban temas como la educación y el empleo de los abuelos de los niños, detalles sobre la salud de todos los miembros de la familia, índices de situación económica y social, respuestas a múltiples cuestionarios y test de aptitud cognitiva y de personalidad. Una información extraordinariamente rica de la que los científicos sociales han hecho un buen uso. Se han escrito más de 750 artículos científicos basados en los datos del estudio de familias vulnerables. Muchos de estos trabajos utilizaron los datos sobre los niños y sus familias para explicar los resultados de su vida, como calificaciones de la escuela secundaria y antecedentes penales.
El estudio dirigido por el equipo de Princeton se centró en la predictibilidad de 6 resultados observados cuando el niño tenía 15 años, entre ellos un desahucio reciente, el promedio de notas del niño y una medición general de las circunstancias materiales de su hogar. Los organizadores utilizaron lo que llamaron método de la tarea común. Invitaron a los equipos de investigadores a competir en la creación de predicciones exactas de los 6 resultados elegidos utilizando la masa de datos disponible sobre cada familia en el estudio de las familias vulnerables. Esta clase de reto es nuevo en las ciencias sociales, pero habitual en las ciencias informáticas, donde se suele invitar a los equipos a competir en tareas como la traducción automática de un conjunto estándar de textos o la detección de un animal en un gran conjunto de fotografías. Los logros del equipo ganador de estas competiciones definen la tecnología de última generación en un momento dado, que siempre es superada en la siguiente competición. En una tarea de predicción propia de las ciencias sociales, en la que no se espera una mejora rápida, es razonable utilizar la predicción más exacta obtenida en la competición como medida de predictibilidad del resultado a partir de estos datos, en otras palabras, del nivel residual de ignorancia objetiva. El reto despertó un considerable interés entre los investigadores. El informe final presentó los resultados de 160 equipos altamente cualificados procedentes de un elenco internacional de candidatos mucho más grande. La mayoría de los competidores seleccionados se presentaron como científicos que operaban con datos y utilizaban el aprendizaje automático. En la primera fase de la competición, los equipos participantes tuvieron acceso a todos los datos de la mitad de la muestra total. Los datos incluían los 6 resultados. 2. Utilizaron estos datos de entrenamiento para entrenar un algoritmo predictivo. A continuación, sus algoritmos se aplicaron a una muestra de familias que no se había utilizado para entrenar el algoritmo. Los investigadores midieron la exactitud usando el SM. El error de predicción de cada caso era el cuadrado de la diferencia entre el resultado real y la predicción del algoritmo. ¿Cuáles fueron los modelos ganadores? Los complejos algoritmos de aprendizaje automático entrenados en un gran conjunto de datos superaron, por supuesto, las predicciones de los modelos lineales simples, y, por extensión, a los juzgadores humanos. Sin embargo, la mejora de los modelos de IA con respecto a un modelo muy simple fue ligera y su exactitud predictiva siguió siendo decepcionantemente baja. En la predicción de desahucios, el mejor modelo alcanzó una correlación de 0.22, PC igual a 57%. 3. Se encontraron resultados similares para otros acontecimientos, como si el cuidador principal había sido despedido o había recibido formación para su trabajo y qué puntuación obtendría el niño en una medición, evaluada por él mismo, de agallas. Un rasgo de personalidad que combina la perseverancia y la pasión por una meta concreta. Para estos casos, las correlaciones se situaron entre 0.17 y 0.24, PC igual a 55 a 58%. 2 de los 6 resultados finales eran agregados, mucho más predecibles. Las correlaciones predictivas fueron de 0.44, PC igual a 65%, con el promedio de notas del niño y de 0.48, PC igual a 66%, con una medición resumida de las dificultades materiales durante los 12 meses anteriores. Esta medición se basó en 11 preguntas, entre las que se incluían algunas como ¿ha pasado hambre alguna vez? O ¿le cortaron el teléfono? Es bien sabido que las mediciones sumadas son a la vez más predictivas y más predecibles que las mediciones de resultados simples. La principal conclusión del reto es que una gran masa de información predictiva no es suficiente para la predicción de acontecimientos concretos en la vida de las personas, y hasta la predicción de agregados es bastante limitada. Los resultados observados en esta investigación son bastante típicos y muchas de las correlaciones que los científicos sociales presentan están en este rango. Un amplio examen de la investigación en psicología social, que abarcó 25.000 estudios con 8 millones de sujetos durante 100 años, concluyó que los efectos psicológicos sociales arrojan por regla general un valor de R, coeficiente de correlación, igual a 21.4, correlaciones mucho más altas, como la antes mencionada de 0.60 entre la estatura de los adultos y el tamaño de los pies, son comunes cuando se trata de mediciones físicas, pero muy raras en las ciencias sociales.
Una revisión de 708 estudios de las ciencias conductuales y cognitivas encontró que solo el 3% de las correlaciones registradas eran de 0.50 o más. 5. Estos coeficientes de correlación tan bajos pueden resultar sorprendentes a quien esté acostumbrado a leer sobre resultados que se presentan como estadísticamente significativos o incluso altamente significativos. Los términos estadísticos suelen ser engañosos para el lector no especializado, y significativos puede ser el peor ejemplo de ello. Cuando un hallazgo se califica de significativo, no debemos concluir que el efecto que describe es convincente. Solo significa que es poco probable que el descubrimiento sea producto únicamente del azar. Con una muestra lo bastante grande, una correlación puede ser a la vez muy significativa y demasiado pequeña para que merezca ser analizada. La limitada predictibilidad de los resultados simples en el estudio del reto acarrea un preocupante mensaje sobre la diferencia entre comprensión y predicción. El estudio sobre las familias vulnerables se considera un tesoro de la ciencia social y, como hemos visto, sus datos han sido utilizados en un vasto cuerpo de investigación. Los estudiosos que llevaron a cabo ese trabajo seguramente sintieron que avanzaban en la comprensión de la vida de las familias vulnerables. Por desgracia, a esta sensación de progreso no le acompañó la capacidad de hacer predicciones granulares sobre acontecimientos individuales en las vidas individuales. El resumen introductorio del informe de varios autores sobre el reto de las familias vulnerables contenía una dura advertencia. Los investigadores deben reconciliar la idea de que entienden las trayectorias de la vida con el hecho de que ninguna de las predicciones fue muy acertada. 6. Comprensión y predicción. La lógica que subyace a esta conclusión pesimista requiere cierta elaboración. Cuando los autores del reto de las familias vulnerables equiparan la comprensión con la predicción, o la ausencia de una con la ausencia de la otra, utilizan el término comprensión en un sentido específico. Hay otras acepciones de la palabra. Quien dice que comprende un concepto matemático, o que comprende lo que es el amor, no está aludiendo a alguna capacidad para hacer predicciones concretas. Sin embargo, en el discurso de las ciencias sociales, y en la mayoría de las conversaciones cotidianas, la pretensión de comprender algo lo es de comprender su causa. Los sociólogos que recogieron y estudiaron los miles de variables del Fragile Families and Child Wellbeing Study buscaban las causas de los resultados que observaban. Los médicos que comprenden lo que aqueja a un paciente afirman que la patología que han diagnosticado es la causa de los síntomas que han observado. Comprender es describir una cadena causal. 7. La capacidad de hacer una predicción es una medición de si dicha cadena causal ha sido de hecho identificada. Y la correlación, la medición de la exactitud de la predicción, es una medición de la causalidad que podemos explicar. Esta última afirmación puede sorprender a quien haya tratado con la estadística elemental y recuerde la advertencia, tantas veces repetida, de que la correlación no implica causalidad. Consideremos, por ejemplo, la correlación entre la talla de los zapatos y las aptitudes matemáticas de los niños. Obviamente, una variable no es la causa de la otra. La correlación surge del hecho de que tanto la talla de los zapatos como los conocimientos matemáticos aumentan con la edad del niño. La correlación es real y apoya una predicción. Si se sabe que un niño tiene los pies grandes, habría que predecir un nivel de matemáticas más alto que si se sabe que el niño tiene los pies pequeños. Pero no hay que deducir una relación causal de esta correlación. Sin embargo, debemos recordar que, si bien la correlación no implica causalidad, esta sí implica correlación. Cuando hay una relación causal, deberíamos encontrar una correlación. Si no se encuentra ninguna correlación entre la edad y la talla de los zapatos en los adultos, se puede concluir con seguridad que, tras el final de la adolescencia, la edad no hace que los pies aumenten de tamaño y que hay que buscar en otra parte las causas de las diferencias en la talla de los zapatos. Donde hay causalidad, hay correlación. De ello se desprende que, cuando hay causalidad, deberíamos ser capaces de predecir, y la correlación, la exactitud de esta predicción, es una medición del grado de causalidad que entendemos. De ahí que la conclusión de los investigadores de Princeton sea la siguiente: el grado en que los sociólogos pueden predecir sucesos como los desahucios, medido por una correlación de 0.22,
Es una indicación de lo mucho, o lo poco, que entienden sobre las trayectorias vitales de esas familias. La ignorancia objetiva no solo pone un techo a nuestras predicciones, sino también a nuestra comprensión. Entonces, ¿qué quieren decir la mayoría de los profesionales cuando afirman con seguridad que entienden de su campo? ¿Cómo pueden pronunciarse sobre las causas de los fenómenos que observan y ofrecer predicciones seguras sobre ellos? En resumen, ¿por qué los profesionales, como todos nosotros, parecen subestimar nuestra ignorancia objetiva del mundo? Pensamiento causal. Sí, al leer la primera parte de este capítulo, el lector se preguntó qué es lo que conduce a los desahucios y a otros resultados de la vida en las familias vulnerables. No hizo sino participar del mismo tipo de pensamiento que el de los investigadores cuyos intentos hemos descrito. Aplicó el pensamiento estadístico, se interesó por los conjuntos, como la población de familias vulnerables, y por las estadísticas que los describen, incluidos los promedios, las varianzas, las correlaciones, etc. No se centró en casos individuales. Otro modo de pensar que brota de forma más natural en nuestras mentes se denominará aquí pensamiento causal. Punto 8. Este último crea relatos en los que sucesos, personas y objetos específicos se afectan unos a otros. Para experimentar el pensamiento causal, imagínese a un trabajador social que sigue el caso de muchas familias desfavorecidas. Acaba de enterarse de que una de estas familias, los Jones, ha sido desahuciada. Su reacción a este hecho se basa en lo que sabe de los Jones. Resulta que Jessica Jones, el sostén de la familia, fue despedida hace unos meses. No pudo encontrar otro trabajo y, desde entonces, no ha podido pagar todo el alquiler. Hizo pagos parciales, varias veces suplicó al administrador del edificio e incluso pidió al trabajador social que interviniera. Este lo hizo, pero el administrador permaneció impasible. En este contexto, el desahucio de los Jones es triste, pero no sorprendente. Se siente, de hecho, como el final lógico de una cadena de acontecimientos, el desenlace inevitable de una tragedia que estaba escrita. Cuando nos rendimos ante esta sensación de inevitabilidad, perdemos de vista lo fácil que podría haber sido todo de otra manera, como, en cada bifurcación del camino, el destino podría haber tomado un derrotero diferente. Jessica podría haber conservado su trabajo. Podría haber encontrado rápidamente otro. Un familiar podría haber acudido en su ayuda. El trabajador social podría haber sido un defensor más eficaz. El administrador podría haber sido más comprensivo y haber concedido a la familia unas semanas de respiro, lo que hubiera hecho posible que Jessica encontrara un trabajo y se pusiera al día con el alquiler. Estos relatos alternativos son tan poco sorprendentes como el primero, si se conoce el final. Sea cual fuere el resultado, desahucio o no, una vez que se ha producido, el pensamiento causal hace que parezca totalmente explicable, incluso predecible. Comprendiendo el valle de lo normal. Esta observación tiene una explicación psicológica. Algunos acontecimientos son sorprendentes: una pandemia mortal, un ataque contra las Torres Gemelas, un fondo de inversión estrella que resulta ser un esquema Ponzi. También en nuestra vida personal hay sucesos imprevistos: enamorarse de una persona desconocida, la muerte repentina de un hermano pequeño, una herencia inesperada. Otros acontecimientos se esperan seriamente, como el regreso de la escuela a la hora establecida de un alumno de segundo de primaria. Sin embargo, la mayor parte de la experiencia humana se sitúa entre estos dos extremos. A veces nos encontramos en un estado en el que esperamos un acontecimiento concreto, y a veces nos encontramos con sorpresas. Pero la mayoría de las cosas ocurren en el amplio valle de lo normal, donde los acontecimientos no son del todo esperados ni particularmente sorprendentes. En este momento, por ejemplo, el lector no tiene ninguna expectativa concreta sobre lo que viene en el siguiente párrafo. Se sorprendería si de repente escribiéramos en turco, pero hay una gran variedad de cosas que podríamos decir sin causarle gran sorpresa. En el valle de lo normal, los acontecimientos se desarrollan como en el desahucio de los Jones, parecen normales después de producirse, aunque no se esperaban y aunque no podríamos haberlos previsto.
Esto se debe a que el proceso de comprensión de la realidad es retrospectivo. 9. Un suceso que no fue anticipado seriamente. El desahucio de la familia Jones desencadena la búsqueda en la memoria de una causa candidata, el difícil mercado de trabajo, el administrador inflexible. La búsqueda se detiene cuando se da con un buen relato. Si el resultado fuera el contrario, la búsqueda habría dado con causas igualmente convincentes, la tenacidad de Jessica Jones, el administrador comprensivo. Como ilustran estos ejemplos, muchos acontecimientos de una historia normal se explican literalmente por sí mismos. Se habrá notado que, en las dos versiones de la historia del desahucio, el administrador del edificio no era la misma persona. El primero era indolente y el segundo era compasivo. Sin embargo, la única pista sobre el carácter del administrador fue su comportamiento, que demostraba justamente su carácter. Teniendo en cuenta lo que ahora sabemos de él, su comportamiento parece coherente. Es el propio acontecimiento el que nos revela su causa. Cuando se explica así un resultado inesperado, pero no sorprendente, el desenlace siempre tiene sentido. Esto es lo que entendemos por comprender una historia, y esto es lo que hace que la realidad parezca predecible, en retrospectiva. Dado que el acontecimiento se explica por sí mismo a medida que se produce, se tiene la impresión de que se podría haber anticipado. En términos más generales, nuestra comprensión del mundo depende de nuestra extraordinaria capacidad para construir relatos que expliquen los acontecimientos que observamos. La búsqueda de causas casi siempre tiene éxito, porque éstas pueden extraerse de una reserva ilimitada de hechos y creencias sobre el mundo. Como sabe cualquiera que escuche las noticias de la noche, por ejemplo, ningún gran movimiento del mercado de valores queda jamás sin explicación. El mismo flujo de noticias puede explicar tanto una caída de los índices, los inversores, nerviosos, están preocupados por las noticias, como una subida, los inversores siguen mostrándose optimistas. Cuando la búsqueda de una causa obvia fracasa, nuestro primer recurso es dar una explicación llenando un espacio en blanco en nuestro modelo del mundo. Introducimos entonces un hecho que no conocíamos antes. El administrador era una persona inusualmente compasiva. Solo cuando nuestro modelo del mundo no puede modificarse para producir el resultado, etiquetamos este como sorprendente y empezamos a buscar una explicación más elaborada de él. La verdadera sorpresa solo se produce cuando la retrospectiva rutinaria falla. Esta continua interpretación causal de la realidad es nuestra forma de comprender el mundo. Nuestra sensación de comprender la vida a medida que se desarrolla consiste en un flujo continuo de retrospección en el valle de lo normal. Esta sensación es fundamentalmente causal. Los nuevos acontecimientos, una vez conocidos, eliminan las alternativas, y el relato deja poco espacio a la incertidumbre. Como sabemos por la investigación clásica sobre la retrospección, aunque la incertidumbre subjetiva existe durante un tiempo, los recuerdos de ésta se borran en gran medida cuando la incertidumbre se resuelve. 10. Dentro y fuera. Hemos deslindado dos modos de pensar los acontecimientos, el estadístico y el causal. Al permitirnos categorizar los acontecimientos en tiempo real como normales o anormales, el modo causal nos ahorra mucho esfuerzo. Los acontecimientos anormales demandan al instante un costoso esfuerzo de búsqueda de información relevante, tanto en el entorno como en la memoria. La expectativa activa, esperar atentamente a que ocurra algo, también requiere un esfuerzo. En cambio, el flujo de acontecimientos en el valle de lo normal requiere un escaso trabajo mental. Es posible que nuestro vecino sonría cuando se cruce con nosotros, o que parezca preocupado y se limite a saludar con la cabeza. Ninguno de estos hechos nos llamará mucho la atención si ambos han sido razonablemente frecuentes en el pasado. Si la sonrisa es excepcionalmente amplia o el saludo con la cabeza excepcionalmente leve, es posible que busquemos en nuestra memoria una causa posible. El pensamiento causal evita esfuerzos innecesarios, al tiempo que mantiene la vigilancia necesaria para detectar aconteceres anormales. El pensamiento estadístico, en cambio, exige un esfuerzo. Requiere los recursos de atención que el sistema 2, asociado al pensamiento lento y deliberado, puede aportar. 11. Más allá de un nivel elemental,
el pensamiento estadístico también exige una formación especializada. Este tipo de pensamiento comienza con conjuntos y considera los casos individuales como elementos de categorías más amplias. El desahucio de los Jones no se ve como el resultado de una cadena de acontecimientos específicos, sino como un resultado estadísticamente probable o improbable, dadas las observaciones previas de casos que comparten características predictivas con el de los Jones. La distinción entre estos dos puntos de vista es un tema recurrente en este libro. Confiar en el pensamiento causal para un solo caso es una fuente de errores predecibles. Adoptar el punto de vista estadístico, que también llamaremos la visión externa, es una forma de evitar estos errores. Llegados a este punto, lo único que necesitamos subrayar es que el modo causal nos resulta mucho más natural. Incluso las explicaciones que deberían tratarse propiamente como estadísticas se convierten fácilmente en relatos causales. Considérense afirmaciones como, fracasaron porque les faltaba experiencia, o, tuvieron éxito porque tenían un líder brillante. Sería fácil pensar en contraejemplos, casos en los que equipos inexpertos tuvieron éxito y líderes brillantes fracasaron. Las correlaciones de experiencia y brillantez con el éxito son, en el mejor de los casos, moderadas y probablemente bajas. Sin embargo, la atribución causal no resulta difícil de hacer. Cuando la causalidad es plausible, nuestra mente convierte con facilidad una correlación, por baja que sea, en una fuerza causal y explicativa. Se acepta el liderazgo brillante como explicación satisfactoria del éxito y la inexperiencia como explicación del fracaso. La confianza en estas explicaciones injustificadas es seguramente inevitable si la alternativa es dejar de entender nuestro mundo. Sin embargo, el pensamiento causal y la ilusión de comprender el pasado contribuyen a las predicciones del futuro excesivamente confiadas. Como veremos, la preferencia por el pensamiento causal contribuye también a descuidar el ruido como fuente de error, porque la noción de ruido es sobre todo estadística. El pensamiento causal nos ayuda a dar sentido a un mundo que es mucho menos predecible de lo que creemos. También explica por qué vemos el mundo como mucho más predecible de lo que realmente es. En el valle de lo normal no hay sorpresas ni inconsistencias. El futuro parece tan predecible como el pasado. Y el ruido ni se oye ni se ve. Sobre los límites de la comprensión. Correlaciones de alrededor de punto 20, PC igual a 56%, son bastante comunes en los asuntos humanos. La correlación no implica causalidad, pero esta sí implica correlación. La mayoría de los acontecimientos normales ni se esperan ni sorprenden, y no necesitan ninguna explicación. En el valle de lo normal, los acontecimientos ni se esperan ni sorprenden, se explican por sí mismos. Creemos que entendemos lo que está pasando, pero ¿podríamos haberlo predicho?